Surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. Bien, hermanos, el tema propuesto para este día es el culto a Dios y el orden en el culto. Es importante decir lo siguiente antes de entrar en el tema, que hay una palabra con la cual se define en la Biblia culto. Es una palabra griega que significa latría y significa servicio. Culto es servicio, pero a Dios. La otra palabra que en la Biblia define servicio es diaconía, pero es servicio a los hermanos. Entonces, cuando decimos culto a Dios, estamos diciendo servicio directamente a Dios. Ahora, por supuesto, cuando servimos a los hermanos, estamos también sirviendo a Dios. Es así. Y cuando hacemos cualquier servicio en la casa de Dios, estamos también sirviendo a Dios. Pero el culto es una forma de servicio distinta a las demás. Por eso la palabra de Dios aplica esta palabra distinta, latría. Servicio a Dios. Y el culto a nuestro Dios tiene dos aspectos. Tiene un aspecto que es individual, que cada creyente debe ofrecer delante de Dios un culto hacia Dios. Y eso se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 1. Allí está el culto individual de cada creyente hacia Dios. Y vamos a leer desde el versículo anterior, que está en el capítulo 11, para comprender un poco qué está diciendo ahora. Porque no vamos a poder leer todo el capítulo. Dice, hablando de Dios, porque de Él, de Dios, y por Él, y para Él, para Dios, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Acá está diciendo el apóstol Pablo que de Dios son todas las cosas, y por Dios son todas las cosas, y para Dios son todas las cosas. Así que nosotros, que somos de Dios y estamos por la misericordia de Dios y somos para Dios, entonces dice el apóstol Pablo, así que hermanos, ya que es así esta realidad en sus vidas, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordias? Las que anteriormente viene diciendo el apóstol Pablo, cómo Dios tuvo misericordia entre gentiles y judíos y nos salvó por su gran amor. Por esas misericordias, dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto, latría, vuestro culto racional. Allí hay un culto que usted y yo debemos ofrecer a Dios. ¿Cuál es el culto personal de nuestras vidas delante de Dios, a Dios? Ahora dice aquí el texto que hemos leído, que para oficiar este culto que usted y yo tenemos que hacer, debemos hacer un sacrificio. Y en la antigüedad se ofrecían sacrificios, recordamos. Se mataban animales, el sacerdote lo hacía, para entrar en la presencia de Dios. Pero nosotros, por la gracia de Dios, ya podemos entrar con libertad a la presencia de Dios. No hay que hacer sacrificios. Entonces Dios no va a pedir que yo muera, porque ya hubo un Cordero perfecto que murió. Y para entrar en la presencia de Dios, ya está hecho el sacrificio. Ya lo hizo el Señor. Pero ¿qué pide de mí ahora el Señor? Un sacrificio vivo. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios usa sacrificio? Bueno, porque allí el creyente que quiere ofrecer este culto a Dios va a tener que tener en cuenta que la carne en la cual habita, nuestra carne, no es leal a Dios.
nuestra carne es leal al diablo. Por eso hay que hacer un sacrificio, hay que hacer una renuncia, hay que sufrir para ofrecer este culto. El diablo está alrededor y nos ha de tentar para que no sirvamos a Dios de esta manera. Por eso hay que sufrir, hay que ofrecer un sacrificio. Y el mundo nos va a atraer, y las cosas que están a nuestro alrededor nos van a atraer. Y hay que hacer un sacrificio para ofrecer este culto. Pero es el culto que usted y yo debemos hacer para servir a Dios. Así que, hermanos, el creyente que no está dispuesto a sufrir no va a poder ofrecer este culto. Hay que sacrificarse, hay que hacer un sacrificio vivo, una entrega delante de Dios para ofrecer este sacrificio y así poder ofrecer a Dios este culto racional. Pero dice el texto algo más, dice que es un sacrificio vivo y santo. Y la palabra de Dios aquí cuando dice santo significa una palabra griega que dice agios, que es apartado, separado. Separado, algo que es separado para Dios. ¿Quién hizo esta separación? La hizo Dios. Dios cuando nos salvó nos separó, nos consagró como sumos sacerdotes. Nosotros no nos consagramos a nosotros mismos. Es algo que hizo Dios. Así como no lo hacía Aarón y como no lo hacían los antiguos sacerdotes. Eran consagrados. Y así somos nosotros. Hemos sido separados para ofrecer este sacrificio y este culto racional. Por eso debemos vivir una vida de santidad. Si bien ya esa separación ocurrió, pero yo hoy debo vivir en constante limpieza de mi vida para poder ofrecer este culto que usted debe ofrecer y que yo debo ofrecer en forma personal, limpiándonos más y más de esa manera. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 7 y versículo 1, dice, ya que Dios quiere habitar en medio de ustedes, ya que Dios quiere mostrarse en medio de ustedes, dice el apóstol Pablo, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ve que es algo constante? Dice perfeccionando. Es una limpieza que no hemos de alcanzar nunca, pero es parte de nuestro culto. Usted lo debe ofrecer, yo lo debo ofrecer. Yo debo tener experiencias pasadas en mi vida, en donde dejé de mi carne cosas y donde vengo dejando cosas. Es un sacrificio. No se hace una sola vez. Se hace todos los días, cada día. No hay que reunirse en un horario especial como hoy para hacer este culto. Usted lo comienza a hacer a primera hora cuando se levanta y cuando está orando en la presencia de Dios. Allí comienza su culto individual, su santidad, su limpieza, la búsqueda de la persona de Dios. Es un sacrificio vivo, entregándonos en forma personal cada día a Dios. Se va renovando. No es una experiencia única. Pero después dice que es algo, el texto, racional. Y la palabra acá que se emplea es lógicos. Lógicos, es algo racional, que tiene que ver con la razón. No es algo emotivo, si bien puede ir acompañando la emoción. Pero fundamentalmente es un sacrificio racional, del entendimiento, que apela a la mente. ¿Y a qué va a apelar este sacrificio? A todo lo que conocemos de Dios. A todo lo que conocemos de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro que para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que conocer más a Dios. Hay que conocerle más para que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios. Tener conocimiento de Dios, ir creciendo en ese conocimiento de Dios, que viene por la razón, por lo que conocemos de la palabra de Dios. Ahora bien, ese es el culto individual que usted debe hacer y que yo debo hacer. Pero luego hay un culto congregacional. Y es el que allí sí participamos todos juntos. Y ese también lleva un orden.
es el culto congregacional. Ahora, existe el pensamiento generalizado de que orden es sinónimo de falta de espiritualidad, ¿no? Pareciera que hay ese estilo de pensamiento. Algo ordenado, algo limitado, parece que es falta de espiritualidad, ¿no es cierto? Y vamos a ver que no es así, todo lo contrario. El culto a Dios, hermanos, en la congregación debe ser hecho con orden, porque así es como agrada a Dios, y así es como nos bendice a todos, así es como todos hemos de ser bendecidos. Ya que si el culto individual implica orden, porque está hablando el apóstol Pablo que es un culto racional, es un culto con orden, ¿no es cierto? ¿Qué le parece a usted? Está hablando de la razón, de nuestro entendimiento, de hacer las cosas con entendimiento. El culto congregacional igual debe ser con orden, porque esto es lo que bendice a todos. Ahora, ¿qué es importante para el culto congregacional? Bueno, la asistencia. Es importante la asistencia, ¿no es cierto? Para eso es importante que cada uno de nosotros sepamos que formamos parte del culto a Dios. Por eso dice el escritor a los Hebreos, lo podemos buscar, capítulo 10, versículo 23, dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos, es decir, o para provocarnos. El estímulo es una provocación, para estimularnos. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. Nos congregamos para esto, pero entonces dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos o animándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice el texto que debemos mantener. Es un ejercicio constante, mantener. ¿Mantener qué? Mantener firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y debemos exhortarnos para estar congregados. No es meramente la asistencia suya, hermano, o mía a la congregación. Hemos de rendir culto a Dios. Por eso dice aquí el escritor, no dejando de reunirnos. Es decir, no abandonando las asambleas, dice otra traducción. No abandonando la asamblea. Y dice como algunos tienen por costumbre. Y una costumbre es un hábito que no tiene tanto que ver con los sentimientos y que tampoco es racional muchas veces. A veces los hombres nos afeitamos a la mañana ya por una costumbre, ¿no es cierto? Es un hábito afeitarnos. A veces no es porque sintamos el afeitarnos, ni porque lo pensemos, ya actuamos en forma habitual. Nos cepillamos los dientes, lo que algunos nos quedan todavía, pero ya es un hábito, ¿no? Usted no está pensando, ahora me tengo que cepillar los dientes. Ya superó la razón. Siento cepillarme los dientes, ¿no? Tampoco es la emoción. Usted ya lo hace, es un hábito. Y muchas cosas en la vida hacemos por hábito. Ya no interviene la emoción, ni interviene la razón. Se ha hecho un hábito, una costumbre. Ahora, el apóstol Pablo aplica eso al congregarnos. Hay algunos, dice, que ya tienen el hábito. Ya se les hizo un hábito el no congregarse. Quizás al principio sentían el que, bueno, les faltaba algo en la semana. ¿Vio? Era como que la semana parecía que era más corta. Ahora parece más larga. Pero después ese sentimiento pasó. Ya hay algunos que quizás ni aún piensan en que tal día hay reunión. Ya se han olvidado. Ya han tomado como un hábito, como un acostumbramiento, faltar a las reuniones. Y ya ni sienten la necesidad de congregarse. Y ni aún tienen noticias del día de reunión. Ya dice, se hizo un hábito.
Cuidado con los malos hábitos. Hay hábitos que son muy buenos y hay que conservarlos, ¿no? Y hay que cuidarnos de ellos. Dice acá el apóstol Pablo, estamos para rendir culto. Por eso no hay que dejar de congregarse. Hay que hacerse el buen hábito de congregarnos. Y algunos de los que no se congregan dicen, bueno, ya no tengo más nada que aprender, ya lo sé todo. Son aquellos que piensan que vienen a la reunión porque sí. Y hermano, usted viene a la reunión para edificarme a mí. Y yo vengo para edificarle a usted, no necesariamente con la entrega de la palabra. Nos venimos a edificar, lo hemos leído. ¿Para qué es la reunión de los santos? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Qué bueno que es cuando en la reunión alguno comparte, le estoy hablando al compañero y te ruego que ores por esto, le estoy hablando a mi vecino, estimularnos a las buenas obras. Eso nos estimula, hermanos. Por eso es importante que usted no se acostumbre a no congregarse. Si no, parece que después usted vive solo en la sociedad, que usted es el único creyente, ¿no? Y eso es lo que el diablo quiere. Pero cuando usted viene a la congregación, allí se comparte el amor y se comparte las buenas obras. Es el culto que debemos dar a Dios. Aquellos que no se congregan entonces ya han tomado el hábito. No tienen intereses por las inquietudes de los hermanos, ni saben en absoluto, tampoco les interesa. Ya se hizo un hábito. Hay que perder este hábito, hermanos, hay que perderlo. Ahora, ¿qué es el culto congregacional a Dios? Y bueno, lo podemos dividir en 4 partes. ¿Qué lo hacemos? Yo ahora cuando los menciono ustedes van a decir, sí, lo hacemos, pero es bueno mencionarlo, ¿no? El culto congregacional a Dios tiene 4 partes. Una es la ofrenda, otra es la alabanza, otra es la entrega de la palabra de Dios y otra es la oración. Vamos a ver qué significa la ofrenda. Esto no significa que esté en este orden, porque estamos hablando del culto y el orden a Dios. Pero vamos a hablar de la ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda pública que hacemos cuando estamos todos juntos. Y es el culto público al cual asistimos todos. Y no solamente nosotros vemos, sino también ven aquellos que nos visitan. Es el culto congregacional. Y en el culto congregacional también está la ofrenda, la cual nosotros participamos. Vamos a 1 Corintios capítulo 16. Y aquí vamos a ver el tema de la oración, vamos a ver el tema de la ofrenda, de la alabanza y el de la entrega de la palabra. Era una iglesia que no tenía orden congregacional en su culto. Capítulo 16 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré. Fíjense que son varios, A estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si ustedes lo consideran propio, si ustedes creen que es necesario que yo vaya, yo voy a ir, dice Pablo. La ofrenda en público es algo que hacemos nosotros, es el culto congregacional. Y allí el apóstol Pablo está hablando de que el primer día de la semana debía pasar algo, debían separar los hermanos algo. Y dice Hechos, capítulo 20, versículo 7, que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces uno, analizando estas 2 escrituras, dice, los hermanos recogían los dineros, ¿cuándo? Si el primer día de la semana se reunían para partir el pan, ¿cuándo lo hacían? En la cena del Señor. Por eso nosotros recogemos los dineros fundamentalmente en la cena del Señor, porque allí lo hacían ellos. En la cena del Señor. Ahora dice el texto, ¿ven? Texto 2, ¿cuándo?
cada primer día de la semana. Hay una disciplina, hay una constancia para hacerlo. Qué importante que es que en este culto seamos constantes, que cada primer día vengamos ejercitados para ofrendar, que no sea una ofrenda impulsiva, sino que cada primer día tengamos una ofrenda constante al Señor, porque así lo hacían ellos. Dice, ponga aparte, dice el texto. Es decir, es algo que se ha preparado, no es algo que se ha separado en el momento o que nos hemos acordado en la reunión. Dice, ponga aparte. Es algo que usted ya ha separado. Y dice, según haya prosperado. Como decíamos antes, no es una ofrenda compulsiva del momento. Debe ser algo proporcional, según haya prosperado. Si usted cobró un dinero extra, si usted cobró una gratificación, de allí también tiene que sacarlo, ¿no? Tiene que, de acuerdo a lo que ha prosperado, hermano. Es así lo que dice la Escritura. No hay un número detallado. Quizás para los que tienen salario, sí, pero no hay un número detallado para ofrendar. Si el Señor le dio mucho, bueno, tiene que dar de acuerdo a lo que el Señor le dio. Y así la ofrenda debe ser proporcional, de acuerdo a lo que cada uno ha prosperado. Y entonces el apóstol termina este texto y dice, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Y esto demuestra la sobriedad del apóstol Pablo, ¿no? Y que quería que sea algo que esté preparado, ¿eh? Él no quería que se recoja en el momento. Demuestra la sobriedad, hermanos. Y en nuestros cultos públicos hace falta tener mucha sobriedad cuando recogemos la ofrenda, las ofrendas. Porque las personas que no conocen al Señor se fijan mucho en este detalle, ¿eh? Nosotros pareciera que no. Pero qué importante que es que seamos sobrios en cuando estamos recogiendo las ofrendas. Bien, continuamos entonces y seguimos con otra parte del culto, que es la alabanza. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13 y versículo 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, no solamente en el culto, dice siempre, pero dice ofrezcamos. Aquí está hablando en forma colectiva. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, que hablen de Él, de su persona, de Dios. La alabanza tiene que hablar de Dios. Y después sigue el texto 16, de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Decíamos que dice ofrezcamos, porque es la ofrenda en conjunto. Y esto no solamente involucra al que conduce la alabanza, al que está conduciendo, claro que sí, pero también involucra a los que estamos participando del culto, porque usted está ofreciendo su alabanza. Entonces no depende solo del que se está preparando, depende de usted, hermano, porque la escritura que hemos leído dice que este sacrificio, este culto, es un fruto. ¿Y qué hay que hacer para que venga un fruto? Hay que trabajar, hay que abrir la tierra, hay que poner la semilla y hay que cuidar la planta para que venga el fruto. ¿No es así? Igual es el culto de alabanza, hermano. A veces cuando no tenemos que decir al Señor, y es porque no hemos sembrado ni regado ni nada, no nos hemos ocupado de ese fruto de alabanza. Por consiguiente no está. Por eso dice, fruto de labios. ¿Qué más? Que confiesen el nombre del Señor. Nuestro culto, el orden del culto es ese. Hablamos de la ofrenda, ahora hablamos de la alabanza. Un culto que confiesa el nombre de Dios. La alabanza debe confesar el nombre de Dios. La letra de las canciones deben hablar de Dios. Hay muchas letras cristianas que no hablan de Dios. Y vamos a 1 Corintios capítulo 14 y versículo 15. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.
El apóstol Pablo está dándonos la idea de que hay dos esferas en la alabanza a Dios. Una esfera es la esfera espiritual y otra esfera es la esfera del entendimiento, de la mente. Y las dos deben estar juntas. Una sin la otra no puede existir. El espíritu sin la mente no es una alabanza completa. Y la mente sin el espíritu tampoco. Deben estar ambas en este culto a Dios que hacemos congregacionalmente. Dice, cantaré con el espíritu. ¿Y por qué con el espíritu? Porque el espíritu es lo que nos vincula con Dios. Es aquella capacidad que Dios puso en el ser humano y nos dio para vincularnos con Él. Y ahora el Espíritu Santo en nosotros. Al Padre nos allegamos por espíritu, en espíritu. Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad al Padre. Ahora, en esta área del espíritu, ¿qué podemos decir de la alabanza? Qué bueno es crear el ambiente espiritual. Qué bueno es crear el ambiente espiritual. A veces no hay en la congregación ambiente espiritual de alabanza. Qué importante que es cuando hay quietud y hay música que nos va guiando a la presencia de Dios. Este es el aspecto espiritual. Crear un ambiente espiritual de concentración en Dios. De concentración en Dios. Para alabarle es fundamental. Pero luego dice, hay que alabar con el entendimiento. Y ya el apóstol Pablo dice con la mente. Con la mente. Y por ser con el entendimiento no deja de ser espiritual. Y es importante decir, hermanos, que mucha de la poesía que tenemos nosotros, tanto en los himnarios como en las canciones, no es palabra de Dios. Usted esto no lo olvide nunca. El himnario y el cancionero no es palabra de Dios. Esta es la única palabra de Dios. Y para cantar con entendimiento hay que ver aquí, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Para cantar con nuestra mente, con nuestro entendimiento. Porque a veces le estamos diciendo cosas a Dios que no tienen nada que ver con lo que Él hizo. Le estamos pidiendo a Dios que Él nos una cuando Él ya hizo la unión con Él. Ya la hizo por el Espíritu Santo. Él dice que debemos conservar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. ¿Y cuántas cosas? Si nos ponemos a revisar las letras de los poemas, tan lindos que cantamos, son los menos. Son los menos. Pero esos menos muchas veces hay que identificarlos y procurar corregirlos. Porque dice el apóstol Pablo, cantaré con el espíritu, pero con el entendimiento también, con la mente. He de alabar a Dios. Decíamos, las letras son de testimonio de Dios, que hablen de quién es Dios. Qué importante que es esto. Nosotros tenemos cultos de evangelización. Y en los cultos de evangelización no es lo mismo que el culto de adoración o de alabanza en el pueblo de Dios. Porque hay personas que no son hijas de Dios. Hay personas que no tienen el conocimiento de Dios. Entonces el culto debe ser sencillo. Deben ser canciones que hablen de Dios, que testifiquen del amor de Jesucristo y de su obra en la cruz. Porque dice el apóstol Pablo, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. Entonces las canciones en los cultos de evangelización, ustedes van a notar, o es bueno que eso lo tengamos en cuenta, deben ser canciones de testimonio del Evangelio y sencillas. Pero en el culto de alabanza a Dios que ofrecemos nosotros, por ejemplo en la cena del Señor, está hablando también de la mente. No solamente alabamos con el espíritu, sino también alabamos a Dios con nuestra mente. Qué importante que es ejercitar el entendimiento antes de alabar a nuestro Dios en la reunión de la cena del Señor. De concentrarse en la memoria del Señor. De estar recordándole con la palabra. Si no, su mente va a estar en cualquier cosa en la reunión. La mente debe ser ejercitada. Por eso dice Pablo, dice, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque seguimos conservando la mente natural. La mente no es como la carne que se ha convertido. No, la mente tiene que ir transformándose, hermanos. Entonces es importante que alabemos con el espíritu, pero también con el entendimiento, que tengamos un entendimiento ejercitado en la presencia de Dios.
un tiempo cuando el Señor nos estuvo preparando en su memoria. El corazón en la alabanza no se calienta inmediatamente, hermano. Hay que tener una meditación de mente en la persona del Señor, haber sido ejercitado en la mente. Y entonces, de acuerdo a esa preparación que hemos tenido en nuestra casa, antes de congregarnos, vamos a entrar en la presencia de Dios, porque gracias a Dios entramos libremente a la presencia de Dios. Entramos libremente, no hay obstáculos. Somos sacerdotes en su presencia, consagrados por Dios. Allí entramos. Pero qué lástima que es cuando nuestra mente está en otra cosa. Oraré y cantaré con el espíritu y con el entendimiento. Y vamos a la oración. La oración también forma parte del culto congregacional. Decíamos que la ofrenda forma parte del culto congregacional. Dijimos que la alabanza forma parte del culto congregacional. Y la oración forma parte también del culto congregacional. Hay una oración individual que usted hace todos los días en su casa, pero hay una oración congregacional que hacemos como parte del culto y también tiene que ser con orden. Qué importante que es en este orden también ajustarnos a lo que la palabra de Dios dice. Dice el apóstol Pablo acá. Seguimos en 1 Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente a tu oración, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Hay dos áreas también en la oración pública, hermano. Hay un área que es el área espiritual y hay un área que es el área de la mente, del entendimiento. Lo dice el apóstol Pablo. Y dijo más el Señor Jesucristo sobre la oración pública, Dice allí Mateo 6, 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería o sus palabras difíciles van a ser oídos. Entonces, el primer detalle que encontramos acá en la oración pública debe ser una oración sencilla y breve, si es posible. Breve y sencilla, lo dijo el Señor, no con mucha palabrería, ni con cosas difíciles, porque a los gentiles buscan estas cosas. Y los fariseos también hacían oraciones largas para ser vistos por los demás. Ahora, en nuestro culto público, en la oración, nosotros vemos que las hermanas no participan de la oración pública. ¿Y por qué será que las hermanas no lo hacen? No oran en forma pública. Bueno, porque la palabra de Dios enseña esto. Y vamos entonces a ver, allí en 1 Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué es lo que no hacemos nosotros? Orar por las autoridades, ¿no? Por los magistrados. Qué poco lo hacemos, ¿no? Qué bueno es hacerlo más frecuentemente, ¿no? ¿No será que la violencia que estamos viviendo y los desastres que estamos viviendo, no tenemos algo de participación, hermanos? Porque acá está diciendo Pablo que debemos hacerlo. No lo hacemos, lamentablemente no lo hago. Pero acá el apóstol Pablo está aconsejando eso y está hablando de la oración por todos los hombres, etcétera, etcétera. Versículo 3. Y acá dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Habrá conversiones, el Señor va a salvar almas, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda.
Y luego sigue, así mismo que las mujeres, etc. Y habla para las mujeres. Acá está diciendo el apóstol, dice, quiero que los hombres oren en todo lugar. Está hablando de la oración congregacional. Y hay un detalle importante acá, que la palabra de Dios pone. Y es que la palabra que identifica hombre, aquí es una palabra distinta a la que se usan todas las demás. Porque en la Biblia se usa la palabra hombre que tenemos nosotros para hablar en forma genérica de los hombres y para hablar en forma individual de los hombres. ¿No es cierto? Los hombres han pecado delante de Dios. ¿Y ahí qué se representa? Hombres y mujeres. Los hombres están lejos de Dios, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres y mujeres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Y con una sola palabra estamos involucrando a toda la humanidad, a los dos sexos. Pero en el griego es un idioma más completo. Y hay dos palabras con las cuales se menciona hombres. Y una es antropos, que significa hombres o humanidad. Quiero que todos los antropos, por ejemplo, todos los hombres y mujeres, toda la humanidad, antropos, hombres y mujeres. Pero hay otra palabra que significa también hombres, y es aner, A-N-E-R. ¿Y eso qué significa? Significa hombre y marido. Cuando la palabra de Dios se está refiriendo al varón como hombre o como marido, usa la palabra aner. Y aquí es esa palabra que menciona el apóstol Pablo, cuando dice acá en el versículo 8, quiero pues que los aner, que los hombres, sean aquellos que guíen a la congregación en la oración. Y este es el modelo de Dios, hermanos. Y es así, por eso nosotros tenemos ese orden en nuestros cultos. Ahora, Pablo aquí enseña que la oración pública debe ser hecha por hombres sin ira ni contienda. Hombres que en lo posible no estén acusados en la congregación de ser iracundos, con un espíritu desenvuelto de ira, sin freno. El hombre que se levante para guiar a la congregación en oración debe ser un hombre que no tenga estas características. Dice, sin ira ni contienda, y levantando manos santas. Y aquí el levantar de manos, por supuesto, no es tanto el aspecto físico, ¿no? El apóstol Pablo acá no está tanto deteniéndose en el aspecto físico, sino en la inocencia de sus manos, hermanos. No en la limpieza de las manos, es la inocencia. Que no haya reprensión en ese hombre que se levanta para orar. Que no haya nadie que lo acuse, que diga, ¿y este ora a Dios todavía en público? A eso se está refiriendo el apóstol Pablo, porque es un culto congregacional. Lo último que vamos a decir, que forma parte de nuestros cultos, es la entrega de la palabra de Dios. También forma parte de nuestros cultos. Y hermanos, la entrega de la palabra de Dios, no es porque lo esté haciendo yo ahora, pero es el momento más importante. Es el más importante en el culto congregacional. Por eso debe ocupar el tiempo necesario, que no necesariamente tiene que ser breve, ni tampoco excesivo. Por ejemplo, no podemos hacer un tiempo de alabanza de 1 hora y 45 y hacer 15 minutos de entrega de la palabra de Dios. El culto a Dios tiene que tener un buen tiempo de alabanza, como hemos dicho, tiene que tener un tiempo de oración, hay ofrenda a Dios, pero también hay exposición de la palabra de Dios. Y debe ser un tiempo necesario de exposición de la palabra de Dios. No se puede exponer la palabra de Dios después que hemos cantado 45 minutos, porque ustedes van a estar cansados. Y si les toca a un orador como yo, a los 10 minutos se van a dormir. Es así, hermanos. A veces la congregación se entrega para recibir la palabra de Dios, luego de haber cantado más de media hora, 45, 1 hora, y el predicador tiene que hacer malabares para cautivar la atención, porque es lógico, es lógico. Hay distintas edades, hay distintos niveles culturales, etcétera, y debemos buscar el mejor tiempo para aprovecharlo más de la entrega de la palabra de Dios, pero tampoco un tiempo excesivo, Hay hermanos que tienen capacidad, que usted puede escucharlos un tiempo excesivo, pero son los menos. Ojalá tuviéramos esos hermanos aquí, ¿no? A los cuales uno dice, bueno, me gustaría seguir escuchándolo,
Seguro usted hoy se va a ir a decir, tengo una gana que termine, Guillermo, ¿no? Pero hay realmente hermanos que vienen preparados, ejercitados de una manera fabulosa, y uno quisiera seguir escuchando, pero son los menos. Entonces el tiempo de entrega de la palabra de Dios tiene que tener en cuenta eso. Es un tiempo reducido, los hermanos vienen de sus trabajos, vienen cansados, agobiados, y bueno, muchas veces tiene que ser un tiempo breve, justo, ¿no?, para entregar la palabra de Dios. Debe haber quietud en el momento de la entrega de la palabra, hermanos, y en el momento de todo el culto. Acuérdese, quietud. No debe haber distracciones. Y en toda la reunión, hermanos. Hay hermanos que se paran sistemáticamente en los cultos. Sistemáticamente. A veces los hijos de mis amados hermanos, a veces caminan y distraen. Procuremos, hermanos, no distraer la entrega de la palabra de Dios, ni la alabanza ni el culto. Si hay algo que hacer, hay que hacerlo antes. Y venir al culto para guardar el orden y así ser bendecidos. La alabanza, decíamos, debe ser hecha en espíritu y con entendimiento. La ofrenda igual. La oración igual. Y la entrega de la palabra igual. Debe ser hecha en la guía y sumisión del Espíritu Santo. Igual. Y vamos a terminar con este texto de 1 Corintios 14, 33. Y esto es lo que tiene que regir nuestros cultos, hermanos, en estas 4 áreas que hemos dicho. El área de la ofrenda, el área de la alabanza, el área de la oración y el área de la entrega de la palabra, porque son espirituales también. Fíjense que dice aquí, 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y en el libro de Proverbios 25 y 28 dice allí también algo de la sujeción del espíritu, porque acá hemos hablado, aquí el texto habla de la sujeción del espíritu. Aquella área espiritual que usted tiene y que yo tengo y que todos tenemos, debe ser sujeta, dice el apóstol Pablo, que no pasaban los corintios, por eso había tantos desórdenes. Y allí dice el sabio, 25-28, dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El hombre cuyo espíritu no tiene rienda es como si fuera una ciudad desprotegida, es como si fuera una ciudad que no tiene límites, desbordada. Y a veces nos pasa así. Nos faltan los límites, nos desbordamos y nos exponemos. Y nos exponemos. Cuando nuestro espíritu no tiene rienda. ¿Y qué rienda debe tener el espíritu nuestro, hermanos? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es un espíritu de dominio propio. Por eso el apóstol Pablo les tiene que escribir de esa manera. Ustedes, los cultos de ustedes, le dice a los corintios, son cultos de confusión. Y no son cultos de orden. Ojalá el Señor nos ayude, hermanos, a que no perdamos de vista estas cosas. Primero, el culto personal a Dios. Es un sacrificio. Hay que hacer un sacrificio delante de Dios. Ojalá usted lo esté haciendo, ojalá yo lo haga. Pero también un culto congregacional que debe hacerse en orden para bendición de todos nosotros. Muchas gracias, hermanos, y que Dios nos bendiga entonces a todos. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.